muy grande aquí en México. Y hoy tenemos de invitado al pastor Carlos, que él es pastor allá en Chalco, es un pastor joven que está levantando una obra muy hermosa allá en Chalco. Y es un hombre que Dios está levantando enormemente, y Dios lo está usando allá en Valle de Chalco para llevar esta misión a aquel lugar. Así es de que nos alegramos de tener a Pastor Carlos aquí con nosotros y vamos a recibirlo con un aplauso. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Hoy está fuerte. Gloria a Dios, que bueno, está fuerte para que la lluvia que hoy Dios nos permite tener hoy aquí en Chimalhuacán, que es una bendición. ¿Cuántos dan gracias por la lluvia? Hablaba hace rato, pastor, de agradecer la vida. Y gracias a esta lluvia, pues hay vida en todo el mundo. Tenemos que agradecerle a Dios todo lo que hace. Amén. Así como está de pie, antes de que nos sentemos, permítame hacer una oración con usted para poner este mensaje en manos de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias hoy en esta hermosa noche. Gracias por la lluvia, gracias por cada una de las almas que hoy nos reunimos en este lugar. Te pido que seas tú tomando control de principio a fin a través de este mensaje, Padre. Que uses mi vida, Padre, como instrumento que pueda honrar y glorificar tu nombre, Padre. Ayuda a tener, Padre, hoy en este lugar corazones abiertos, dispuestos a que sea esa tierra fértil para que la semilla pueda ser depositada, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Y quiero que me acompañen ahí en sus Biblias para poder comenzar este tema ahí en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 6, y también vamos a leer el 7, amén. Cuando estén ahí me dan un fuerte amén. Colosenses 2, 6 y 7, amén. Estamos ahí, dice así la palabra de Dios. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El título que Dios puso hoy en mi corazón, pidiéndole al Espíritu Santo que me diera dirección para una iglesia que realmente pues yo no conozco a las personas que están ahí. Sé que las iglesias batallamos en ciertas cosas muy similares, pero es muy difícil que yo conozca cada situación que cada iglesia está viviendo, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Él es perfecto y conoce cada iglesia en qué área de nuestras vidas necesitamos ser fortalecidos. El título que Dios puso en mi corazón es Arraigados en Cristo. Como subtítulo ahí yo también quise agregarle fe y obediencia que transforma. Si tú y yo verdaderamente queremos ser transformados a la altura del varón perfecto, que es Jesucristo, en nuestra vida debe de haber dos variantes muy importantes, que es la fe y la obediencia. Dos cosas bien importantes para el cristiano, la fe y la obediencia. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a hacer raíces en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros no implementamos esto en nuestras vidas, y nosotros vamos a ser un árbol que cualquier viento, cualquier tempestad nos va a derrumbar, nuestras emociones, nuestra forma de pensar, nuestra propia voluntad nos va a alejar de Dios. Cuando sabemos que su voluntad es perfecta, que es agradable para el ser humano. Cuando dice ahí en el libro de Colosenses, andad, nosotros tenemos que ir al significado del hebreo, porque a veces andar creemos que solamente es ser un seguidor de Jesucristo, que lo va viendo por atrás. Nosotros debemos de entender el concepto de la palabra andar, que viene de halaj en el idioma hebreo. Esto no solamente significa a seguir a una persona, porque un seguidor puede
puede ir detrás de una persona por un cierto tiempo, pero cuando algo no le parece, cuando algo no le gusta, muy fácilmente él puede dar vuelta y seguir su propio camino. Nosotros no nos debe de bastar con solamente ser seguidores, sino que debemos de anhelar, tener una vida, tener el anhelo nosotros de que todo lo que haga esa persona a la cual estamos siguiendo, nosotros lo vamos a hacer hasta la muerte. Un seguidor muchas veces no va a hacer eso. Hasta donde le conviene va a seguir las pisadas de su líder. Pero la persona que tiene la convicción de andar verdaderamente conforme al concepto hebreo, va a equivaler a vivir conforme a las enseñanzas de Dios, un estilo de vida basado en obediencia y relación. Cuando nosotros somos obedientes y tenemos una relación firme con Jesucristo, cuando nosotros tenemos intimidad, cuando nosotros le buscamos, esto empieza a crear una raíz fuerte en nosotros. Nos empezamos a enraizar, por eso dice esta palabra, arraigados y sobreedificados. Cuando nosotros entendemos que es estar arraigados, entendemos que Pablo estaba hablando de árboles, estaba hablando de plantas que buscan enraizarse para estar firmes en los momentos difíciles. Cuando nosotros tenemos fe y somos obedientes a lo que Dios nos ha mandado, pueden pasar grandes cosas en nuestra vida. Como testimonio, yo quisiera decirles que yo vengo de una vida de alcoholismo, de drogadicción, de vivir en las calles. Dios me rescató de esa vida. Yo era desobediente, yo no obedecía a mis padres, mucho menos iba a obedecer a Dios. Pero cuando yo empiezo a conocer la palabra, cuando yo empiezo a tener intimidad con Jesucristo, estos conceptos empiezan a enraizar a mi vida, donde empiezo a comprender que el honrar a mis padres, el honrar a mi Dios, que me dio la oportunidad de hoy estar vivo, que me rescató de esa muerte para la cual yo estaba predestinado, estos preceptos me empiezan a abrir un panorama de bendición, empieza a abrir puertas grandes en mi vida, Dios. Yo no podía tener familia. Los doctores decían que por una enfermedad de transmisión sexual yo no iba a poder tener hijos. Hoy yo le doy gracias a Dios que allá está mi esposa con mi tercer bebé, porque Dios es grande, porque Dios es bueno. Pero no basta con saber que Dios es grande, fuerte, poderoso, puede hacer milagros, porque Él solamente va a obrar en la vida de alguien que cree y le obedece. No basta solamente con decir, creo que hay un Dios vivo, fuerte y poderoso que creó a la humanidad y la lluvia y todo lo que hoy vemos, sino que nosotros tenemos que dar ese paso de fe, de empezar a obedecer todo lo que Él hoy nos manda en estos tiempos. Nosotros debemos de ir a tener esa relación de obediencia con nuestro Dios. Vivir por fe no es solo creer en Dios, sino reflejar esa fe en nuestras decisiones diarias. Cada paso en tu vida debe demostrar que Cristo es el centro de tu andar. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo en el centro de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestro ministerio, en nuestra familia y en nuestro hogar, aún en tu trabajo y en todo lo que tú hagas, ten por seguro que tú vas a ver muchas bendiciones en tu vida. Va a haber problemas, va a haber dificultades, pero la mano poderosa de Dios siempre va a estar con nosotros. Cuando nosotros aprendemos a obedecer y a tener fe en ese Dios. Cuando hablamos de arraigados y sobreedificados, Pablo hablaba dos imágenes, una agrícola y una arquitectónica. Como les decía, la palabra arraigados tiene que ver con una raíz que grandemente crece en lo más profundo de la tierra, y eso tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Es profunda o nada más es pasajera? Horas a ratitos, o tú tienes tiempos grandes de intimidad, donde incluso hay desvelos, donde ya no te haces esa pregunta que a veces aún los cristianos se hacen de, yo no sé por qué todos los días me paro a las 3 de la mañana. Es algo bien raro en mi vida. No es algo bien raro. Dios está buscando tener intimidad con nosotros. Él quiere que tengamos más cercanía. Él quiere que estemos más enraizados a la fe que tenemos en Jesucristo. ¿Cuánto tiempo nosotros leemos la palabra de Dios? Como testimonio, yo les digo que para mí fue fundamental cuando estuve en el hogar de rehabilitación. Yo estuve ahí 2 años y medio en el hogar de rehabilitación. Entender que para poder limpiar mi mente, para poder limpiar mi corazón, yo tenía que pasar largos tiempos leyendo
esto hermoso que hoy nosotros tenemos en nuestras manos. Yo tenía que pasar tiempos hermosos, durmiéndome en el santuario si era necesario, parándome un poquito antes o tal vez desvelándome un poco más, leyendo la palabra, estudiando, porque ahí es donde yo sentía que mi mente era purificada, que yo podía tener confianza en ese Dios que me había sacado de esa vida de drogadicción, que me había quitado la ansiedad, que ahora me estaba restableciendo mi salud física también. Al año de estar en el hogar de rehabilitación, yo me hago un examen solamente para ver cómo estaba mi sangre, porque necesitaban donadores. Yo quería ver solamente cómo estaba yo de mi cuerpo. Y para mí fue una sorpresa ver que Dios ya me había sanado. Pero ¿sabes qué fue lo que me sanó? No solamente creer que hay un Dios que sana, sino el buscar de ese Dios que sana a través de la palabra, a través de la oración. Porque es fácil decir, Dios, sáname, pero me olvido de Él toda la semana, todo el mes y no me acuerdo de Él. Ser solamente un cristiano de domingos. Dios no quiere solamente eso en nuestras vidas. Él quiere que nosotros vayamos a una intimidad grande, donde podamos echar raíces fuertes para cuando vengan los momentos difíciles en nuestras vidas. Cuando habla la palabra de Dios de ser sobreedificados, esto evoca a una construcción de un templo sólido, así como cuando estaban construyendo el templo de Jerusalén, que ponían piedra sobre piedra y era un templo firme, fuerte. Ahora nosotros entendemos que el templo de Dios somos cada uno de nosotros. ¿Cómo está construido el templo? ¿Cómo está construido tu templo? Porque a ese templo le tienes que dedicar con aquel que lo puede construir, que es Jesucristo. Por eso dice sobreedificar. Él es la base, Él es el fundamento. Pero si Él no es el centro de nuestras decisiones, nosotros lo sacamos a Jesucristo, que es el único que puede mantener un templo firme para que no se vaya a derrumbar cuando vengan las situaciones complicadas, cuando nuestra mente esté pensando cosas que no deben de pensar, cuando alguien venga y nos diga algo que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Porque hay mucha gente que no está conectada con Jesucristo y nos quiere dar un buen consejo a veces. Ya llevas mucho tiempo en el hogar. ¿Cómo ves esto que está pasando en la iglesia? ¿Cómo ves esto que pasó con la familia de allá, con aquello? Y muchas veces solamente son distractores de nuestra fe que debe de estar cimentada en Jesucristo. Cuando uno tiene la fe cimentada en Jesucristo, no te importa lo que te digan los demás. No importa lo que te quieran a veces debilitar a través de sus palabras, porque nuestra fe a veces se debilita por estar escuchando cosas que no. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo derrumbas tu fe cuando estás escuchando cosas que no tienes que oír? Es mejor pararle y poner alto muchas veces a personas que no están edificando su templo y que no quieren que tú edifiques tu templo. No porque sean malos, sino porque el enemigo puede usar a cualquier persona para desviarnos de su propósito. Hoy necesitamos hacernos una pregunta. ¿Estoy creciendo solamente superficialmente en el ministerio que se me dio? ¿Estoy creciendo superficial? ¿Estoy pasando el tiempo en el hogar de rehabilitación solamente? ¿Estoy cubriendo un lugar al estar ahí los domingos haciendo una limpieza o estando en la puerta parado? ¿Estamos creciendo solamente en lo superficial? Tenemos que hacernos siempre esta pregunta. En la predicación, en la alabanza, en la enseñanza. Porque puede ser que a veces el cristiano se desvíe de los medios y de la meta. Los medios tienen que ver con todo lo que nosotros hacemos. La alabanza es un medio. La predicación como la que yo estoy hoy dando, gracias a Dios, es un medio. Pero ¿cuál es la meta? La meta es que nosotros verdaderamente seamos discípulos, no solamente seguidores, oidores de Dios, de lo que Dios ha hecho, sino que nosotros tenemos que ser discípulos arraigados, sobreedificados sobre la roca fuerte que es Jesucristo. Cuando nosotros tenemos ese lineamiento, nada de lo que venga a tu vida te va a detener. Hermano, si yo te contara las cosas que mi esposa y hemos pasado para estar en el camino de Dios muchas veces, claro que vas a pasar hambre, claro que vas a sufrir, claro que vas a sentir agotamiento, pero ¿cuál es la respuesta para los momentos difíciles? Buscar de Dios. Que tal vez estás viendo situaciones aún en la familia, o tal vez tú y estás batallando con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa.
Pero si tú estás cimentado en Jesucristo, hay una fe y hay una gratitud por adelantado de lo que Dios va a hacer en tu vida. Tú debes de creer que Dios, si hoy estás en este lugar, si tú fuiste llamado y escogido, es porque Dios va a hacer algo grande en tu familia. Es porque Dios va a hacer algo grande en tu vida. Personalmente Dios tiene planes grandes para ti y para mí. Pero ¿sabes cómo vas a ver esos planes? Cuando empezamos a tener fe y a obedecer en los planes de Dios, aunque no nos gusten, aunque no nos parezcan, aunque creamos que es imposible. Si tú me hablas de imposible, yo quisiera un día presentarte a mi mamá, una mujer que veía a su hijo drogadicto en la calle y aún así pasaba y me decía, tú vas a ser un siervo de Dios, tú vas a ser un pastor, tú vas a predicar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener esa fe y ese agradecimiento por adelantado, porque ella siempre decía que me veía predicando, que ella me veía hablando de la palabra de Dios y dando testimonio. Pero tenemos que creer en ese Dios a través de la obediencia. Porque no solamente ella decía, mi hijo va a ser un predicador, no. Ella salía a evangelizar, ella servía en la iglesia, ella apoyaba en todo lo que se le requería. Porque la fe va con obras. No puede haber una fe si no hay obras de obediencia a lo que Dios nos ha encomendado. ¿Estamos creciendo superficialmente o estoy profundizado o mi relación es profunda con Cristo? La rutina devocional, la oración, el estudio bíblico, ¿son deberes religiosos o son formas de fortalecer tus raíces? Eso es lo que nosotros debemos a veces de analizar. ¿Estoy agarrando todo como algo cotidiano o verdaderamente cada vez que hay un estudio en la iglesia, yo me meto a fondo y estoy poniendo atención y estoy escuchando al predicador y estoy recibiendo todo lo que Dios está dando a mi vida? ¿O todo lo estoy haciendo monótono o cotidiano? Siempre nosotros debemos analizar eso en nuestras vidas, porque cuando nosotros empezamos a agarrar el servicio de Dios, nuestro ministerio, nuestro caminar de una manera cotidiana, nos empezamos a cansar, nos empezamos a alejar de Dios. Pensamos que vale más quedar bien en nuestro ministerio, en una prédica, que nuestra intimidad con Dios. ¿Qué será lo más importante? ¿Que cumplas con lo que te toca o que tú tengas una relación con Jesucristo? Cuando tú tienes una relación con Jesucristo, tu ministerio, tu familia, tu vida va a dar fruto y va a crecer. Pero cuando nosotros lo hacemos todo de una manera monótona, nos vamos a cansar porque estamos desviando la mirada de Jesucristo. Si tú eres líder, si tú sirves en tu iglesia, tienes que tener mucho tiempo de intimidad con Dios. Tienes que escuchar lo que Él dice a tu vida cada día. No se te puede pasar un solo día sin que escuches su voz por medio de su palabra. Tienes que platicar largas jornadas con nuestro Dios Todopoderoso. Cuando la palabra nos dice confirmados en la fe y abundando en gratitud, nosotros debemos de entender que nuestra fe debe de manifestar estabilidad y madurez. Nuestra fe debe de ser una fe que enraizada a Jesucristo, no se mueva por nada de lo que suceda en este mundo, porque muchas veces el cristiano tiene la actitud de hablar por adelantado. Voy a hacer esto y voy a hacer aquello, pero solamente son palabras. No hay como un cristiano que camina por fe, que avanza y que sigue a su Señor Jesucristo, muchas veces sin decir tanto. La fe se manifiesta a través de la práctica, no de lo que nosotros podemos decir, porque se oye bonito cuando alguien dice, yo voy a hacer esto, aquello, voy a ser pastor, voy a ser director, voy a hacer eso, pero todo se ve en la práctica. ¿Cómo eres obediente a tus líderes? ¿Cómo estás sometiendo a tu carne cuando algo no te parece, cuando algo no te gusta? Es ahí en la práctica donde nuestra fe se manifiesta como una fe estable, una fe madura. En el judaísmo, cuando un joven llegaba a la madurez espiritual, se esperaba que asumiera plena responsabilidad para obedecer la Torá, que era la ley. De manera similar, hoy el creyente maduro no depende de emociones, sino de convicciones. Nosotros que ya tenemos una madurez espiritual, ya no podemos guiarnos por emociones. Es que siento esto, es que creo esto. Dios pone gente en nuestro camino que nos va a dirigir porque hay experiencia espiritual. Y tenemos que nosotros escuchar la voz de Dios a través de esas personas.
Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestro poco entendimiento espiritual que a veces tenemos, vamos a fallar, hermanos, se los digo por experiencia. Podemos saber mucho la palabra de Dios, podemos recitar versículos de memoria, pero si nosotros no estamos maduros espiritualmente, nos vamos a desviar. Tenemos que tener nuestro oído abierto, atento a la voz de Dios y cómo Dios usa personas para dirigirnos por el camino correcto. Eso habla de una fe madura, no una fe que toma decisiones por sí mismas. La gratitud es la evidencia de una fe madura también. No solo es decir gracias, sino que es una declaración de fe, incluso cuando aún no se ha recibido lo que se espera. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido promesas de Dios? Yo creo que todos aquí tenemos promesas de Dios en nuestra familia, en nuestra propia vida. Pero nosotros debemos de estar contentos, agradecidos por adelantados, no diciendo, yo no sé cuándo voy a ser un pastor, o el líder de la alabanza, o líder de Ujieres. Yo no sé cuándo me va a tocar ser parte de algo importante. Desde el momento en el que tú estás pisando terreno espiritual, ya estás siendo parte de algo importante, porque le estás creyendo a Dios. No tienes que esperar a estar en una posición, en un lugar. Hermano, en el momento en el que yo estaba en el hogar de rehabilitación, y a mí me dijeron, vas a estar en la esquinita allá donde nadie te vea, y casi nadie entra a esa fila, pero hoy vas a estar allá atrás. Yo estaba contento, con una sonrisa bien grande. Nadie entraba a esa fila, pero yo estaba feliz de estar ahí, porque yo veía cómo Dios me estaba mirando. Si tú estás en este lugar es porque Dios te está mirando a ti, es porque Dios está mirando a tu familia, porque hay un llamado para ti. ¿Por qué a veces creemos que el llamado solamente es para el que está al lado de nosotros? Nuestra fe a veces por eso es inmadura. Porque decimos, es que Él tiene cualidades, Él tiene dones, es que Él sí tiene facilidad de palabra, es que Él es bueno para tocar un instrumento. Mira, Dios no se fija en eso, Dios se fija en el corazón de aquel que obedece y tiene fe en las promesas de Dios. Si tú estás aquí, no dejes que te desvíe la fe de personas o nuestra propia fe a veces, que es mediocre. Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, no hace nada a medias. Él nos ha dado promesas y Él las va a cumplir. ¿Sabes quién es la primera oposición para que Dios no cumpla sus promesas? Yo y tú. Cuando nosotros no le creemos a Dios, cuando nosotros no caminamos, no nos perfilamos hacia la meta, escuchando la voz de Dios y hacia dónde nos quiere dirigir, es ahí cuando nosotros retenemos la voluntad de Dios. Nosotros limitamos muchas veces a Dios por nuestra falta de fe y obediencia. Aún en medio de las pruebas, la gratitud demuestra que confiamos en que Dios sigue obrando. Pero muchas veces viene la prueba y nosotros nos entristecemos o nos sentimos mal o decimos, en mi vida no hay propósito. Claro que sí hay propósito, si no, no hubiera pruebas en tu vida. Tenemos que gozarnos cuando estamos pasando cambios. Tenemos que alegrarnos cuando de repente no hay incluso dinero, o estamos enfermos, o estamos cansados. Gózate en los momentos difíciles, porque ahí Dios está probando nuestro corazón. ¿De qué sirve decirle, Dios, yo creo en ti cuando tú estás bien? Cuando hay para la renta, cuando estás sano, cuando todo está bien en la familia. En los momentos difíciles es cuando tienes que creer en las promesas de Dios. Es ahí donde crece la fe del cristiano, no cuando todo está fluyendo bien. Si nosotros estamos arraigados a Jesucristo, gózate en las pruebas, hermano, porque es en esos momentos difíciles tu fe puede aumentar grandemente. Cuando tú estás agradeciendo hoy aún las pruebas que estás pasando, estás profetizando con fe tu victoria del mañana. Voy a repetir eso una vez más. Cuando agradeces el día de hoy, sin importar lo que estés pasando, tú estás profetizando con fe la victoria de mañana. Gózate en las pruebas. Mantén esa fe firme, porque de una otra manera es profetizar que las promesas que Dios te ha dado se van a cumplir. Que el día de mañana tú vas a ver cómo Dios ha estado siempre obrando, aún en los desiertos o en los momentos difíciles de tu vida. Dios no te abandona en ningún momento, siempre está presente ahí, aún cuando tú no lo sientes. Que uno aprende en el camino de Dios, que no siempre va a ser gloria a Dios, que no siempre va a ser la llenura del Espíritu Santo. Va a haber momentos donde uno va a decir, no siento la presencia de Dios.
me siento agotado, no veo venir la bendición. ¿Estaré por el camino correcto? Va a haber dudas, pero es ahí cuando más firme te tienes que agarrar, es cuando más te tienes que agarrar de la mano de Jesucristo. No tomes decisiones en los tiempos de desierto. No tomes decisiones en los tiempos de debilidad. Ahí es cuando más firme te tienes que agarrar de Jesucristo y decir, de aquí no me muevo. Me tengo que... Los discípulos, y son un gran ejemplo, cuando Jesucristo muere, resucita y les dice que se queden en esa ciudad hasta la venida del Espíritu Santo, ellos estaban pasando un momento difícil. Su maestro ya no estaba. No sentían la presencia del Espíritu Santo. Estaba la persecución sobre ellos. Tal vez encerrados, no podían ni siquiera salir a buscar comida. Tal vez se sentían en ese momento de una depresión, o tal vez sentían que no había un propósito más adelante de lo que estaban viviendo. Pero en esos momentos difíciles, ¿qué hicieron ellos? Se quedaron ahí en el aposento alto, invocaron la presencia del Espíritu Santo, todos unidos buscaron dirección, y hasta que el Espíritu Santo no habla sus vidas, ellos no se movieron. Y el cristiano muchas veces toma dirección errónea porque se mueve sin que el Espíritu Santo, sin que Jesucristo, sin que tu líder te esté dando dirección. Toma decisiones por sí solo, cuando es tiempo de esperar, cuando es tiempo de enraizarse más a Jesucristo, de echar raíces fuertes. Filipenses 1:6 dice así la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Ahora esperen a mí. Filipenses 1:6 dice así la palabra de Dios. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día de la venida de Jesucristo. Es una promesa de Dios que Dios nos va a perfeccionar a cada uno de nosotros. Oye, la palabra de Dios, hermano, nos dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él nos dio esa promesa a nosotros que nos iba a perfeccionar, Él va a terminar esa obra. ¿Qué estamos viendo en estos tiempos? Muchas personas que no están cumpliendo con su llamado, que no están cumpliendo con el propósito que Dios tiene para sus vidas. ¿Es porque Dios se haya equivocado, porque Dios se haya arrepentido de la promesa que Dios les dio? No, es porque nosotros no estamos creyendo, no estamos siendo obedientes. La promesa hoy es para cada uno de los que estamos aquí sentados, escuchando una vez más la promesa de Dios, de que Él te va a levantar por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Él tiene un propósito grande para nuestras vidas. No hay nada que se lo pueda impedir. Nada nos puede alejar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ángeles, demonios. Nada debajo de la tierra, ni en el cielo, nos puede separar de su presencia, de ese amor por el cual Jesucristo dio su vida. Jesucristo confiaba en ti, Jesucristo confiaba en mí. Él creía y por eso nos prometió que aún cosas mayores íbamos a hacer. Pero solamente si obedecíamos y teníamos fe. No es que Dios se equivoque, no es que Dios no cumpla sus propósitos, es que el ser humano muchas veces sigue sin creer en Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros. Una porción de la palabra de Dios dice que Jesucristo hacía milagros en muchos lugares, pero en cierta ciudad Él no hizo milagros, porque la fe de ellos estaba muerta, no creían. Él tuvo que retirarse de ese lugar por la gente, no porque Jesucristo no hiciera milagros. Jesucristo, su vida estuvo llena de milagros y de grandes cosas, pero en esa ciudad Él no hizo milagros por la falta de fe, por ese corazón duro de las personas. Si nosotros no creemos en la obra de Jesucristo, mira, Jesucristo es poderoso, es grande, es soberano, Él hace milagros, Él hace grandes cosas. Pero en la vida de un cristiano que no tiene fe y que no obedece, él no va a poder moverse, él no va a poder hacer nada. ¿Crees que Dios va a hacer algo grande en tu vida? ¿Crees que Dios va a hacer algo grande en tu familia? ¿Crees que Dios va a levantar un ministerio a través de tu vida? Tenemos que creerle a Dios grandemente. No basta solamente con creer en el Dios que le hizo milagros al primo de un amigo, al vecino, al que está enfrente de ti sentado hoy tal vez. ¿Qué hay de lo que Dios quiere hacer en tu vida? Pero para eso necesitas estar arraigado en Cristo fuertemente.
Pablo, cuando escribió esta carta de los Filipenses desde la prisión, expresaba total seguridad de que Dios completaría su obra en los creyentes. En el contexto hebreo, Dios es visto como el fiel que no deja las cosas a medias. Los que dejamos las cosas a medias somos nosotros. Nos paramos y no hacemos la cama. Ya mañana recojo la ropa. Ya mañana doy el pago que tenía que dar. Ya mañana hago esto, aquello y lo otro. Ya mañana estudio la Biblia. Ya mañana oro. Ya no me dio tiempo hoy. Nosotros sí dejamos las cosas a medias, pero Jesucristo no. Él va a terminar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. La va a terminar. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Esa es la pregunta el día de hoy. Jesucristo, no hay duda de que va a terminar la obra en ti y en mí. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros de nuestra parte? Ya Jesucristo dio su vida por nosotros. Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre para que nosotros fuéramos llamados a cumplir el llamado de nuestras vidas. Lo más importante que tú vas a hacer en tu vida va a ser cumplir con ese propósito. Ni nuestro trabajo, ni los logros que podamos hacer aquí en la tierra se van a comparar con la gran labor que Jesucristo nos ha encomendado. Ni aunque tengas, mira hermano, yo trabajaba en la UNAM, yo ganaba carreras en ese lugar, y yo estaba en el lugar de rehabilitación y dije, solamente voy a ir por 3 meses a ese lugar, pero un día el Espíritu Santo vino a mi vida, me tocó, y yo en ese día dije, renuncio a mi trabajo, renuncio a todo, solamente quiero servirle a Dios. Y muchas veces nosotros por cositas nos desviamos, es que mi trabajo ahí, en ese lugar, renuncié a una planta, tenía un trabajo de planta, mis hijos podrían haber ido a la universidad, van a ir a la universidad, pero no porque Dios me bendiga, sino porque Dios lo va a hacer. Mis hijos van a ser grandes siervos de Dios, mis hijos van a tener un propósito, pero no porque por lo que el hombre me dé, sino por lo que Dios me ha prometido. Esa es la promesa que Dios tiene en nosotros, que Él va a terminar la obra en cada uno de nosotros, no solamente en ti, sino en tus hijos, en tus nietos y en todas las generaciones. Si tú crees en Dios, puedes dejar un gran legado. El legado no es la casa que le vas a dejar, el legado no es el trabajo que le vas a dejar, el legado es que ellos conozcan y crean y les sirvan a un Dios vivo. Ese es el legado que nosotros hoy tenemos. No basta solamente con creer, sino nosotros tenemos que ser obedientes y servirle a ese Dios vivo. Cuando tú y yo no le servimos a Dios, nuestra fe es una fe muerta. Dios no llamó a gente que se sentara en un lugar a escuchar la palabra de Dios. Él siempre dijo, id y haced discípulos. El discípulo es el que hace la voluntad del Padre, es el que ha creído en Jesucristo y ahora tiene una vida nueva. No podemos hablar de una vida nueva si nosotros no hacemos su voluntad. Aunque no veas resultados inmediatos, Dios está trabajando. Tu proceso tiene propósito. Persevera con fe y obediencia, confiando en que Él terminará lo que empezó. Y hay una pregunta que yo quiero hacerte el día de hoy. ¿Estás andando en Cristo o solamente lo estás visitando los domingos? No basta con visitar a Jesucristo, tú tienes que andar con Jesucristo. Cada día de tu vida tienes que caminar con Él. Tus raíces espirituales son lo suficientemente profundas para sostenerte en tiempos difíciles. Hazte esa pregunta. ¿Cómo están mis raíces? ¿Qué pasaría si viniera una situación difícil a mi vida? Yo me hago esas preguntas todos los días, hermano. El cristiano creo que debe de hacerse esas preguntas. Preguntas fuertes uno debe de hacerse a veces. ¿Qué pasaría si Dios me quitara un hijo? ¿Qué pasaría si Dios me quitara la sanidad? Me quitara una porción de mi cuerpo. A mí me gusta correr, me gusta hacer ejercicio. ¿Qué pasaría si me quitara los pies? ¿Ya no le serviría? Esas preguntas tenemos que analizarlas. ¿Y si Dios me quitara un hijo? Porque son de Él. Él me los prestó. ¿Yo ya no le serviría a Dios? Son las preguntas que me hago. Mucha gente ha perdido a su hijo en medio de la predicación. Hay pastores que se les ha muerto un familiar en medio de la predicación. Les dan la noticia y continúan predicando. Porque es primeramente el llamado de Dios. Eso es estar enraizados a Jesucristo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda en tu vida. ¿Refleja tu actitud diaria una fe madura y agradecida?
o cualquier cosa te mueve de la fe que tienes en Jesucristo. No solamente hoy quiero que escuches este mensaje, hermano. Quiero que tú te lleves un reto, un desafío para el día de mañana, para esta semana, para tu vida. Tienes que fortalecer esas raíces. ¿Cuánto tiempo estás buscando de Dios? Porque siempre el desafío en tu vida va a ser buscar más de Dios de lo que buscaste hoy, de lo que buscaste ayer. No nos podemos conformar. ¿Estás estudiando la palabra con intención o solamente la lees para dormirte antes de ir a la cama? Porque hay mucha gente que utiliza la palabra de Dios para agarrar sueño. La palabra de Dios no es para distraerse, no es un libro de cuentos, es un libro que te fortalece. Son las escrituras del Dios reveladas a la humanidad para que hoy nosotros podamos tener seguridad y fe en Jesucristo. Si nosotros no lo vemos de esa manera y decimos, órale, ese cuento está bueno de que Moisés abrió el mar y de que Josué paró el sol allá, no son historias ficticias, son escrituras del poder y de la grandeza de nuestro Dios al cual le servimos. Si nosotros no creemos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, nuestra fe es una fe inmadura aún. Estamos orando con gratitud, aunque no veas la respuesta. Tenemos que aplicar todo lo que aprendemos en la iglesia, todo lo que escuchamos, en decisiones reales. Recuerda, la fe que obedece es la fe que crece. La fe que obedece es la fe que crece. Muchas veces solamente somos oidores, pero si nosotros verdaderamente queremos conocer a ese Dios vivo, que hace milagros, que cumple promesas, tenemos que empezar a obedecer. Por eso, y lo repito muchas veces, a veces hay en la iglesia, escuchamos una prédica, pero el domingo que viene ya se nos olvidó. Porque no la estamos poniendo en práctica, porque solamente la oímos, porque se nos olvida y se nos habla de fe, pero al otro día no hay para dar ciertas cosas y nos ponemos tristes y le reclamamos a Dios. Cuando nosotros en los momentos difíciles es cuando más deberíamos estar enraizados a la fe que tenemos en Jesucristo. Hermano, no tomemos todo de una manera monótona en estos tiempos. La fe del cristiano está menguando porque estamos mirando que muchas veces solamente estamos enfocados en nuestro crecimiento superficial, en lo que se ve. No debemos de crecer solamente en lo que se ve, sino en donde nadie te ve. ¿Oras porque todos oran en ese momento? ¿Estudias la palabra de Dios porque es un día de estudio? ¿O estudias la palabra de Dios a la hora que nadie te interrumpe? ¿Buscas de Dios a esa hora cuando todo está en silencio? Eso es lo que nosotros debemos de analizar en nuestras vidas el día de hoy. ¿Cómo está tu relación con Jesucristo? No permitas jamás que se convierta en una monotonía tu caminar con Dios. No permitas jamás que caigas en el aburrimiento. El momento en el que tú digas, me aburre ir a la iglesia, yo ya no paso al altar, yo ya no siento la presencia de Dios, no es culpa del predicador, no es culpa de la exposición de la palabra, no es culpa de la unción. Es que ya no siento la alabanza, es que ya no siento aquello, es culpa de nosotros mismos, que hemos descuidado nuestra intimidad, que hemos descuidado nuestras raíces, y por eso no hay crecimiento. Un árbol que no echa raíz nunca va a crecer, y las raíces es en lo profundo donde nadie lo ve. Tú solo, en la intimidad, ¿cómo estás con Dios? Pongámonos de pie. La palabra de Dios siempre nos va a llevar a la reflexión de cómo estamos nosotros. La palabra de Dios nos confronta y nos dice, ¿cómo estás tú hoy conmigo? Cuando yo leo esta palabra y cuando viene a mi vida, yo tengo que reflexionar primeramente, ¿cómo está mi intimidad con Dios? ¿Cómo está tu aceite? ¿Cómo está tu lámpara el día de hoy? Porque recuerde que el novio viene pronto. Y hay una parábola que nos habla de las vírgenes, 5 vírgenes que no tenían el aceite y 5 vírgenes que tenían llenas sus lámparas de aceite. Y la palabra de Dios siempre nos va a confrontar porque no sabemos el día ni la hora. Hace rato, Pastor Chavarín hablaba aquí arriba, no es es porque esté pronto la venida de Jesucristo. ¿Cómo sabes que el día de mañana te vas a levantar?
¿Cómo sabes que saliendo de este lugar vas a llegar a tu hogar? Creemos que Dios nos guarda y nos cuida, pero nuestra vida está en sus manos. ¿Y cómo está tu aceite el día de hoy? No vaya a ser que el día de mañana no despertemos y nuestra lámpara esté vacía. Y venga Jesucristo y encuentre lámparas que no buscaron la llenura, que estaban cansadas y estaban agotadas y por eso no buscaron de Dios, que no tenían dinero y que estaban enfermos y por eso no buscaban ya de Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro Libertador. Hermano, creo que el llamado el día de hoy, no me quise extender mucho en la palabra de Dios, porque es necesario que tú mismo y yo mismo nos analicemos. ¿Cómo está tu lámpara? Vivamos el día como si fuera el último día de nuestras vidas, lo decía nuestro pastor. ¿Y qué tal si sí? ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios de este templo que Él nos dio? Porque somos templos del Espíritu Santo. ¿Cómo está el Espíritu Santo hoy en tu vida? ¿Se mueve libremente o está restringido por las emociones, sentimientos y por nuestra carnalidad que siempre nos va a alejar de Dios? ¿Cómo está ese templo? Analízalo. A lo mejor ni siquiera le hemos puesto unas piedras ahí para construirlo. Tal vez es un templo incompleto donde el Espíritu Santo no se puede mover libremente. Cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser perfeccionados, yo entiendo que mi templo todavía le falta mucho para alcanzar a la medida del varón perfecto. Por eso entonces hoy necesito buscar del alfarero, necesito buscar de aquel que puede construir piedra sobre piedra un templo que pueda verdaderamente recibir al Espíritu Santo. Entonces yo entiendo a través de la palabra de Dios que cada uno de los que estamos hoy aquí sentados somos templos incompletos aún. ¿Cómo vas a construir ese templo? ¿Lo vas a construir con tus propias manos, hermano? No te equivoques. Porque si tú construyes ese templo, lo que sigue es que ese templo va a ser construido sobre la arena. Y cuando venga la tempestad se va a caer, se va a deshacer. Somos malos los humanos para tomar decisiones. Tal vez algunos aquí serán albañiles o sabrán construir, pero construir algo espiritual, esa labor solamente le toca a Jesucristo, al Espíritu Santo. Tú y yo no sabemos construir templos. Tú y yo no sabemos levantar altares de adoración porque hoy tú eres el altar. ¿Cómo está ese corazón delante de Dios? Quiero que tú reflexiones y que la oración que vamos a hacer en este momento no solo sea una oración emocional, sino que tú le preguntes a Dios. Él es el que le escudriña nuestro corazón. Porque el humano tiene a veces una capacidad de ver las cosas fuera de lo que verdaderamente es. Y pensamos que nuestro templo es un templo perfecto, porque predicamos bien, porque alabamos bien a Dios, porque le servimos bien a Dios. Y eso no tiene nada que ver con la perspectiva que Dios tiene de nuestras almas y de nuestro corazón. Puedo predicar bien, puedo servirle bien a Dios, puedo cantar, puedo alabarle, puedo servirle, pero si mi corazón está vacío, si el templo no está lleno del Espíritu Santo, solamente son medios, cualidades que cualquiera puede tener. Buenos expositores hay allá afuera también y no conocen de Dios. Músicos allá afuera hay. Gente que sirve hasta en un restaurante, te lo encuentras y te sirven muy bien. Pero ¿cómo está tu corazón, tu templo hoy delante de Dios? Porque eso es lo que nos va a ayudar a crecer a todos como iglesia. El cómo estamos delante de Dios el día de hoy. Quiero que le pidamos hoy, y eso es lo que el Espíritu Santo hoy anhela, que le preguntes cómo está el templo. Porque tal vez piensas que tienes un templo bonito de 3 pisos, donde el Espíritu Santo se mueve libremente, y tal vez es un templo que bajo la perspectiva de Dios está derrumbado, está destruido, está agotado. Tal vez el Espíritu Santo está ahí en el sótano donde no se puede ni mover libremente, y las decisiones muchas veces las estamos tomando nosotros. Vamos a pedir al Espíritu Santo que a través de esta oración nos permita ver cómo estamos en lo más profundo donde nadie te ve. Porque la gente puede ver lo exterior, pero donde nadie te ve, ¿cómo estamos?
¿Qué ven tus ojos? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que tu corazón ha retenido? Aún el día de hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, tú conoces perfectamente el corazón de cada uno de los que hoy estamos delante de ti. ¿Qué podemos ocultarte a ti, Padre? Espiritualmente delante de ti hoy queremos desnudar, Padre, nuestro corazón, nuestra alma. Escudriña, Padre, a cada uno de nosotros. No importa si hoy somos líderes, no importa si predicamos, no importa, Padre Celestial, si somos buenos en algún área de nuestra vida, en la iglesia, Padre. No importa eso hoy, Padre. Al final solamente somos todos pecadores delante de ti, seres que sin ti no tenemos ningún valor. Tu palabra dice que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de tu gracia, de tu gloria, Padre. Inútiles todos se hicieron, dice tu palabra, Padre, porque nos olvidamos de obedecer a ese Dios vivo. Solamente somos varas secas.